Ok. Ok. Fíjense bien, la idea hoy, habíamos quedado en la solución del ejercicio, ¿verdad? De lo sistemático. Y luego si hay alguna duda con respecto a alguno de los casos que tengan de sus proyectos, pues lo podemos resolver acá. Eh, ¿Ustedes ven lo que tengo yo en pantalla? No. No, No, no se puede. no se puede todavía. A ver. Ahí nada. ¿No ven nada? No, aún no. 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 No, no. No, Ok. aún no. Ahí. ¿Quién ve? Solo Gerald. Sí, ahora sí. ¿Y lo otro? Ya. ¿Me ven lo otro? Sí, 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 lo ahora sí escuchamos. se ve. Lo vemos. Ok. Ok, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Uno de los ejercicios hablaba sobre que en una empresita, ¿no? Pequeña, vendían muebles. En resumen, porque sería buscarlo lo vamos a buscar en la semana, en la prueba. Eso fue en la semana 8, la prueba, ¿verdad? Sí. Sí, en la semana 8. Sí, fue en la semana 8. Ok, aquí tenemos el ejercicio. Vamos a ver para que no digan que les salí con otro ejercicio. Dice que el gerente de la fábrica de muebles, ¿logran ver lo que estoy leyendo yo? Sí. Sí, sí se logra Ok. ver. El gerente de una fábrica, dice, de muebles ha decidido utilizar un sistema de base de datos para representar la estructura de los muebles que distribuye. Se requiere modelar el diagrama de clase y nos ponen una serie de políticas. La primera dice que los muebles están representados, tienen un nombre y precio. Entonces vamos a comenzar con hacer el modelo. Primero creamos el modelo. Acá le vamos a cambiar el nombre. Entonces le vamos a llamar modelo mueble. Vamos a llamarle así, modelo mueble. ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí. Sí. Sí, ok, modelo mueble. Por defecto él trae un diagrama. Aquí donde dice main, ese es el diagrama que él trae, un diagrama principal. Entonces le vamos a llamar diagrama clase muebles, para que lo diferenciemos. Ok. Entonces, la primera clase que vamos a crear en base al ejercicio es la que hace alusión, a ver, la que hace alusión a mueble. Me habla de mueble y dice que los muebles tienen nombre y tienen precio. Entonces, mueble y le vamos a agregar el atributo nombre y acá le podemos dar tipo de dato string. Le vamos a agregar el otro atributo que es precio. Y este puede ser de tipo eh, numérico, float, por ejemplo. Bueno, sigamos leyendo el ejercicio porque no sabemos qué más nos dice. Todo mueble dice, una o más piezas. Pareciera que hasta ahí el pieza fuera atributo. Pero si seguimos leyendo, dice que cada pieza tiene un código. Entonces quiere decir que pieza se me convierte en una clase. Entonces, vamos a agregar una nueva clase que la vamos a llamar pieza. ¿Qué atributos tiene pieza? Bueno, ahí me dice que pieza tiene una descripción o lo que descripción o es lo que le llamamos nombre, ¿no? Sigamos leyendo el ejercicio. Cada pieza, bueno, me dice que tiene un código y una descripción, entonces le vamos a agregar, damos sobre la clase o sobre el atributo, que en este caso ya lo agregamos, y le damos en el más para agregar otro atributo. Y Descripción el sería string, ¿verdad? código, sí, es correcto. Ahora, el código queda a conveniencia propia, porque el código puede ser entero o lo dejamos
de tipo string. Dependería de las políticas del negocio, porque hay negocios que le ponen un código que puede llevar caracteres alfabéticos y caracteres numéricos. Entonces depende. Entonces depende. Aquí no nos dicen que habría que ver, por ejemplo, cuando llegamos a la mueblería, ver cómo los codifican ellos. Si lleva letra, lleva alfabeto y lleva número, entonces lo dejaríamos string. Sí, pero por conveniencia aquí en la clase lo podemos dejar de tipo entero, pero no, pero en la realidad habría que ir al negocio, a la mueblería y ver, observar. Aquí utilizamos la técnica de la observación o preguntamos. ¿Alguien me preguntaba por ahí? Sobre el código también podría ser que se genera automático, ¿no? En el caso de que sea entero, el código se genera automático. Recordemos de que como es una clase, no estamos viendo la base de datos. Bueno, sí. Ya, si en la base de datos, en el diagrama de entidad de relación, la declaraste entero, ahí sí, aquí lo podríamos dejar entero. Las clases, chicos, son para trabajar lo que es la interfaz gráfica. No es que la clase va a interferir en la base de datos. ¿Sí? Cuando usted cree el modelo entidad-relación, o sea, el diagrama entidad-relación, esa es parte, esa es la base de datos. Aquí el diagrama de clase se utiliza para navegar con la aplicación. Más que Entonces, todo para el diseño. para el diseño, para las interfaces gráficas. Cuando ustedes vayan a ver, por ejemplo, programación orientada a objetos, van a darse cuenta que para poder hacer las interfaces gráficas tienen que tener su diagrama de clase. ¿Ya? Entonces, por eso la vez pasada yo les decía, un diagrama de clase no es igual o no podemos atrevernos a decirnos que es lo mismo que el diagrama entidad-relación. O sea, si yo tengo el diagrama de clase no significa que tengo el diagrama entidad-relación. Podría parecerse, darse el caso de que el diagrama de clase es igual o es el mismo que el diagrama entidad-relación, pero no es una regla. ¿Estamos claros? Okay. El diagrama de clase me permite el modelado del diagrama de clase es para trabajar directamente con la interfaz gráfica, cuando ya hablamos del formulario. ¿Estamos claros? Está bien, Entonces, el código lo podemos dejar entero o lo podemos dejar de tipo string. En el caso de estudio no me dicen qué tipo de dato es. Entonces, nos sometemos a la observación o cuando vayamos con el cliente a preguntarle los códigos, cómo se los da a los muebles. Si ustedes se fijan, cuando vengan a los laboratorios, fíjense bien, en los muebles de los laboratorios van a encontrar un código. Entonces, fíjense bien, algunos tienen letras. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un código yo ahorita de un mueble, dice FC, el FC es de facultad. Luego viene un número 01, quiere decir que la facultad de nosotros es la 01. Y luego pueden haber números y letras. Entonces, desde que ya tiene una letra, ese código es string. Ahora, en el caso de la descripción, pues va a ser de tipo string. Ya le vamos a asignar su tipo. Acá yo puedo perfectamente cambiar el orden de la descripción. La puedo dejar de segunda, porque primero debería ser el código y luego el nombre o descripción de la pieza. Entonces lo muevo con la flechita. No hemos tratado métodos, ¿verdad? No hemos tratado métodos, solo las clases y los atributos. Ahora, nos vamos a regresar a mueble y vamos a crearle ya sus respectivos métodos. Nos regresamos a mueble, le damos doble clic ahí y agregamos un atributo, una operación. Y por defecto vamos a utilizar el grabar. Modificar o actualizar. Cuando ustedes vayan a programación orientada a objetos, ya les van a hablar de otros métodos que no son grabar y modificar, pero ya son métodos que se utilizan en la programación. Por eso yo no les hablo de ese tipo de métodos, que es sobre métodos para capturar y para retornar información de los objetos.
Pero eso ya son propios de la programación. Aquí nos vamos a guiar por los métodos generales de grabar, modificar. El otro es eliminar. Y el otro es de listar. Hasta el momento tenemos dos clases, que es mueble y pieza. Ahora, la pieza dice que una pieza puede formar parte de varios muebles. Ok, entonces quiere decir que aquí ya nos están hablando de asociaciones. Entonces, una pieza puede formar parte de varios muebles. Entonces, hay que asociar las dos clases. Asociación. De uno a muchos. Entonces, una pieza, le vamos a poner aquí el rol, formar. Formar, ¿va? Entonces, una pieza, la vamos a mover, una pieza puede formar parte de uno o muchos. ¿Sí? Sigamos leyendo el caso. Interesa conocer, dice, cuántas piezas, cuántas unidades, perdón, de cada pieza tiene un mueble. Hombre. Interesa conocer, fíjense, interesa conocer cuántas unidades de cada pieza tiene un mueble. Aquí hay una, a ver, tenemos pieza y mueble. No hemos seguido leyendo porque más ahí adelante dice que las piezas se encuentran en uno o más muebles. Ya la teníamos esa asociación. Pero no. Ok, ¿y los muebles cuántas piezas pueden tener? Nos dicen. No, no se dice. No dice, pero recordemos que un mueble puede tener muchas piezas, por lógica, ¿verdad? Sí, eso Puede sí. tener muchas patas, puede tener 4 patas, una gaveta, no sé. Entonces, aquí en la parte de mueble le vamos a poner el rol que tiene o está formado, tiene muchas piezas. Entonces, vamos a ponerlo a un ladito esto. Entonces, fijémonos bien, tenemos una asociación mucho acá y mucho acá. ¿Qué significa? Que no podemos permitir esa asociación. Hay que crear una clase de asociación. Entonces, creamos otra clase acá. Aquí le podemos, o si no tenemos un nombre significativo, unimos los dos, los nombres de las dos clases que están siendo asociadas. En este caso puede ser piezas muebles o detalle, pero no sale el nombre mucho con detalle. Entonces, pieza mueble, mueble. Ahora, clase de asociación. Entonces, ¿cómo la uno? Me vengo a las clases avanzadas y selecciono el control de asociación de clase. Me ubico a partir de la asociación, hasta pieza. Me dio un error porque no lo ubiqué bien. Lo hago de nuevo, la operación. Tengo que asegurarme de quedarme exactamente en la línea. Ahí, si se fijan bien, no estoy bien. Valga la redundancia. Me volvió a dar el error. Hago otro intento. Tengo que ubicarme. Igual va a caer el mismo error. Ahí sí. Ahí se creó la asociación. Ahora, ¿qué atributos puede tener esa clase? Aquí en el ejercicio me dice. Interesa conocer cuántas piezas tiene un mueble. No puedo dejar como atributo cantidad en la clase de pieza, porque sería, si yo dejo aquí el atributo en pieza, dejo el atributo cantidad, lo que estaría diciendo es que la cantidad de piezas que hay en existencia. No puedo dejar en la clase mueble el atributo cantidad porque estaría hablando de los objetos de la clase mueble. Entonces, esta cantidad a la que se refiere cuando dice conocer, interesa conocer cuántas cantidades de cada pieza tiene un mueble, es un atributo que queda entre mueble y pieza. Entonces,
Quiere decir, dice UML, que cuando sucede eso, ese atributo es propio de esta clase de asociación, porque es un atributo que esté en intermedio o que surge como producto o que es propio de esta asociación entre las dos clases. Entonces, ese atributo es de esta clase de asociación. ¿Estamos claros? ¿Se entendió el Sí. enredo? ¿Por qué? Porque es un atributo que no es ni de una clase ni de la otra, está como intermedio, sale como resultado de una asociación. Entonces le vamos a poner aquí can mueble, cantidad de mueble. O sea que para poder saber cuánto es esa cantidad, debo de tener el mueble y la pieza, para así contar cuántas piezas va a tener un mueble. No, está bien. Ok, ese atributo, ¿qué tipo va a ser? Puede ser entero, puede ser entero. Ok, ahora veamos, agreguemos método. Aquí podemos Profe, una jugar. pregunta. Diga, Que si en esa pieza de muebles también se puede poner la cantidad de piezas que puede haber. aquí, No, en en la la pieza de muebles. pieza mueble. Aquí es donde lleva el atributo cantidad, porque les explicaba que esta cantidad no es existencia. Si yo la agrego en piezas, sería existencia. La existencia, ¿cuántas piezas tengo en el almacén, en bodega? ¿Cuántas piezas? Pero no estoy diciendo que esta pieza, o sea, que la pieza número 10 pertenece al mueble 5. ¿Me explico? Sí, En sí. cambio, si la tengo en la clase de asociación, acá en la clase, yo aquí sí puedo decir que la pieza, que tengo 3 piezas que pertenecen al mueble 5, Mm, porque ese atributo, digamos, la cantidad 3, el valor 3 es un valor que le corresponde tanto al mueble como a la pieza. está bien. Es producto de una asociación entre dos clases, porque el ejercicio me está diciendo que a ellos les interesa saber, conocer cuántas unidades de cada pieza tiene un mueble. O sea, no me está diciendo cuánto tienen en existencia, cuántas piezas tienen en existencia. No quieren ellos eso. Si ellos quisieran eso, entonces lo agregamos en la clase pieza para saber la cantidad de piezas que tienen en existencia. Pero lo que ellos quieren conocer es, o lo que ellos quieren llevar registrado es, cuántas piezas le corresponden a cada mueble. Mm, ya entendí. Entonces, ese atributo es propio de esta asociación. Además, eso es una forma de identificar qué atributos va a tener la clase de asociación. Esa es una forma. La otra es que recuerden que esta clase de asociación se utiliza para disociar, o sea, para eliminar la asociación de muchos a muchos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ok, quiero ver si puedo utilizar esta herramienta. Acuérdense que tenemos la asociación muchos a muchos. Esa asociación no debe existir. Entonces, lo que estamos haciendo acá ¿verdad? Es disociando esa asociación. ¿Y cómo la disociamos? ¿Cómo la quitamos? A través de esa clase de asociación. Pero esta clase de asociación puede tener atributos propios. En este caso, cantidad de muebles es un atributo propio de la clase de asociación. Y puede darse el caso que esa clase de asociación no tenga atributos propios. Solo surja para eliminar la asociación de muchos a muchos. Puede ser que esta clase de asociación no tenga métodos propios, que los métodos sean tanto de muebles como de pieza. O sea, que va a ser grabar, modificar, eliminar y listar. Ahora, acá
Como a ellos les interesa conocer cuántas piezas hay, entonces en este caso sí le vamos a agregar un método a esta clase. Además de tener, fíjense bien, además de tener el método de grabar, modificar, perdón. Y eliminar, además de eso, vamos a crear otro método que me va a permitir calcular la cantidad de piezas. Eso es un método propio de la clase. Ahora, este método, y le vamos a agregar otro método que no lo habíamos agregado, que es el de, por ejemplo, imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Los datos de esa clase, por ejemplo. Imprimir. O mostrar, digamos, mostrar. Cuando ustedes estén en programación orientada a objetos, van a ver que, por ejemplo, en el método mostrar, ustedes pueden mandar a mostrar ese cálculo. Es algo así como esto. Es algo así como ustedes tienen el método mostrar. Tienen ese método. Digamos que por ahí termina el método o función que le llamaban ustedes, que no es lo mismo. Y por ejemplo, vienen ustedes y mandan acá a imprimir. Lo voy a poner en tipo pseudocódigo. A imprimir, o bueno, o solo lo mando a llamar el calcular. Es que depende del lenguaje, por eso no me quiero atrever por ejemplo, si fuera acechar, creo que es system punto no sé qué más, y entonces mando a imprimir el calcular, un ejemplo, calcular cantidad de piezas. Esto ya es programación, ¿ya? Ya es programación. Entonces ahí lo que estoy mandando a imprimir es lo que tengo en el método calcular. O sea que este system va a mandar a llamar el método calcular. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Algo para que agreguemos otro parámetro otro concepto del paradigma orientado a objetos. Este método calcular pieza, si yo no quiero mostrarlo, entonces lo encapsulo. Entonces en la flechita aquí le digo private. Quiere decir que ese método no va a quedar público. El más significa público. ¿Estamos claros? ¿Se entendió aparte? Sí, sí, ¿Por sí. qué? Eso es cuando yo no quiero mostrar. No quiero que otros objetos vean este método calcular cantidad de piezas, pero sí lo puede ver el método mostrar, puede mandarlo a llamar, porque están dentro de la misma clase. Ok, sigamos con el ejercicio. Las piezas se encuentran en uno o más estantes, dice. Ok, significa que hay que agregar otra clase que se llama estante. Vamos a ponerla por acá. Estante. ¿Qué atributos va a tener estante? Veamos. O el estante viene determinado de forma única por dos valores, el pasillo y la altura. Entonces le vamos a agregar sus respectivos atributos. Pasillo, me imagino que el pasillo no nos dan esa información, pero el pasillo lo podemos decir pasillo 1, pasillo 2. Entonces dejémoslo tipo entero. Y lo otro es la altura. Altura. La altura la podemos dejar de tipo entera. Posiblemente, sí, o float, porque altura se refiere a, puede ser que ese estante tenga varias divisiones. Entonces, así lo tienen organizado ellos por altura. Dependiendo de la altura pueden tener varias divisiones y entonces en cierta división va a estar la pieza, va a estar ubicada la pieza. Entonces lo vamos a dejar de tipo float.
¿Qué métodos va a tener? Igual los métodos estándares son grabar, modificar, eliminar. Vamos a mandar a listar. Sí, puede ser que en el transcurso del ejercicio me salgan más métodos. Vamos por acá. Además, dice, de en qué estante están las piezas, interesa conocer cuántas unidades de la pieza hay almacenada. ¿Se fijan la diferencia aquí? Aquí quieren saber cuántas piezas están almacenadas. ¿Cuántas piezas están almacenadas? Entonces, a ver. Pero dice que en el estante, profesor. Ok, no terminé de leer entonces. Ah, o en cada Dice estante. que en Ok, cada estante. Dice que... en cada estante. Entonces quiere decir que en el estante, ya estaba viendo dónde colocarla. Quiere decir, regresemos al ejercicio. ¿Cuántas piezas? Interesa conocer cuántas piezas, o sea, cuánto en existencia. Al final dice cuántas hay almacenadas en cada estante de esas piezas. Entonces, en ese estante, yo debo saber la existencia. La pregunta aquí es, chicos, ¿ese atributo, cantidad, está en la clase estante o está en la clase pieza? Yo digo que se puede hacer una clase de asociación. Ok, veamos. Dice, las piezas se encuentran, hay que asociarlas primero, a ver si sale de ahí. Vamos a asociarlas. Pieza y estante. Aquí dice las piezas se encuentran en uno o más estantes. Encontrar. Por lo general, los nombres de los roles se ponen en infinitivo. Por lo general, o en este caso, o en un nombre significativo, pues encuentra. Entonces, una pieza se encuentra en muchos estantes. Así dice. Las piezas se encuentran en uno o más estantes. En uno o más estantes. Ahora, la parte del estante, o sea, en un estante deben de haber más de una pieza. Contiene. ¿Qué contiene? ¿Una o más? O puede ser que, se puede dar el caso que un estante no tenga pieza. Se puede dar el caso. O sea, cero Se o puede muchas. dar. Se puede dar el caso. ¿Ya vieron? Puede estar vacío el estante. Entonces puede tener cero o muchas. Pero no puedo decir que una pieza está en cero estante. De este lado. Entonces, una pieza puede estar en uno o se pudo haber encontrado en uno o muchos estantes. Ok, quiere decir que aquí tengo una clase de asociación. La voy a crear y la vamos a llamar pieza estante. Pieza estante. ¿Qué atributos va a tener? Lo que el compañero decía. Cantidad, cuántas unidades de la pieza hay almacenadas en un estante. Ese atributo no puede estar ni en estante ni en pieza. Entonces es propio de la clase de asociación. Entonces la vamos a llamar cantidad. Muy largo el nombre. Cantidad de piezas, llamémosla mejor. Cantidad de piezas. Y la vamos a dejar de tipo entero. Igual los métodos va a tener el grabar, modificar, eliminar, listar. Y podemos agregar igual que en el anterior, calcular,
Bueno, no sé, no nos piden, pero podríamos calcular la existencia, ¿no? Calcular existencia. Método. Y este igual lo podemos ocultar para aplicar el método del encapsulamiento. Ahora vamos a asociar esta clase o una asociación de clases. Y listo. Entonces, prácticamente aquí nos harían falta los métodos de grabar, modificar, eliminar, salir. Perdón, y listar. Y entonces, chicos, este sería prácticamente el ejercicio del sistemático. Lo grabamos. Lo voy a grabar ahí ahí y no sé. Esta era la semana 7. La vamos a hacer conferencia diagrama. Recuerden que también lo podemos exportar, JPEG. Y lo vamos a dar con el mismo nombre. Listo. Ese era el diagrama de uno de los sistemáticos. ¿Preguntas? Hola. Está bien, yo digo que está bien. Bueno, el resto, tenemos a 4 compañeros conectados. Tengo una duda. Dígame. ¿Por qué ¿Quién habla? ¿Quién encapsuló habla? Luis? Luis Solís. Ajá, Luis. ¿Por qué encapsuló el Los métodos. método? Sí, ok. Lástima que no tengo el lenguaje de programación instalado. Listo aquí para el micrófono para preguntar. Ok, fíjense bien. Cuando ustedes crean un método, por ejemplo, yo tengo el método calcular cantidad. Un método, cuando miren programación orientada a objetos, van a ver que está delimitado por la llave. Aquí se van a hacer ciertas operaciones. Vamos a sumar, puede ser restar, una operación matemática. Este es el método. Entonces, este depende del tipo de programación que vayamos a utilizar. Entonces, puede ser que usted, por ejemplo, aquí en el tenemos el método listar, pero, por ejemplo, yo acá les mencionaba el método mostrar. ¿Qué me va a hacer el método mostrar? El método mostrar va a ser esto. El método mostrar, lo que pasa es que no me recuerdo bien la sintaxis de desechar. No, yo creo que, incluso yo creo que este es Java. Desechar es console WordLine. Console. No, pero console es para escribir. Console.write, algo así. Sí, Algo así. Ok. Y acá usted manda a llamarlos, puede hacer esto, un texto, mostrar una cadena, ¿no? Entonces podría decir acá, depende, estamos hablando de pieza mueble, ¿no? Pieza mueble. Pieza mueble. Entonces usted dice, a ver, quiero agarrarle una lógica acá. Ok, ya. Mueble. Un ejemplo, mueble, coma, creo que así es, y se manda a llamar el nombre del mueble. Del nombre del mueble.
En programación orientada a objetos existen unos métodos que se llaman get y set. Entonces le dicen set nombre. Entonces ahí lo que manda a hacer usted es mandar a llamar el nombre del mueble, coma. Y entonces quiero hablar de cantidad. Estoy ya ni como a nivel de programación, ¿no? Cantidad. Y entonces aquí manda a llamar ¿a quién? Al mueble calcular cantidad pieza. Calcular cantidad pieza. Ese es un método que está aquí. Entonces, ese método está oculto porque a conveniencia del programador solo se va a mostrar cuando o sea, dentro de la clase. O sea, si quiere decir que cuando mandemos a mostrar este método, solo lo van a poder utilizar los métodos, los objetos que pertenecen a esta clase, a la clase llamada pieza mueble. Pieza mueble. ¿Por qué? Porque este método, este método calcular piezas está oculto. No quiero que lo vean más allá de esta clase. Ya sé cómo dice usted. Es que en C# creo que a los métodos así se le pone private. Private para que no se puedan ver. Cuando usted a ver si para que se relacionen. Lo que pasa es que como no han visto programación orientada a objetos, ustedes tienen un método principal en C#. Algo así. Main. ¿Se acuerdan? Entonces, ustedes creaban un objeto. Un objeto y entonces suponiendo que la clase se llama pieza mueble. Ya nos metimos a programación. Pieza mueble. Entonces, eso se lo declaran al objeto. Algo así. Algo así me acuerdo. Entonces, cuando ustedes manden esto, lo mandan a llamar acá. Lo hacen acá. Cuando ustedes digan, quien utiliza estos métodos, quien utiliza este método y este método es el objeto. Entonces ustedes van a decir objeto, punto. Entonces, si yo quiero que aquí se me muestren el método calcular, el método mostrar. Si yo quiero que este método en específico se me le muestre al objeto acá, entonces aquí lo tendría que dejar público. Pero así como lo tenemos oculto, cuando le digan punto, él no, perdón, él no va a poder ver este método. Lo único que va a ver es el mostrar. ¿Por qué? Porque mostrar está público. ¿Entiendes? El calcular lo dejamos oculto, está privado, está protegido, no lo pueden ver fuera de la clase, no lo pueden ver. Ese es el argumento de ocultar un método para que no pueda ser visible. Solo lo van a poder ver esto, como aquí. Fíjense, profesor, pero si está haciendo uso de la misma clase, no es cierto, la clase está aquí. Sí. La clase está ahí. Y termina aquí. Aquí. Esa es la clase. Ahí termina. Entonces, este método que fue oculto solo se puede ver dentro de esta clase. Aquí ya no se puede ver. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese es el objetivo. No sé si en el ejercicio se nos pedía que ocultáramos. Dice, se deben definir roles múltiples. No, no dice. Yo solo lo ponía de ejemplo, que podemos ocultar. El objetivo es, como es un cálculo, imagínense, por ejemplo, un método que sea para calcular el salario de una persona. No lo vamos a dejar visible tan fácilmente. O para calcular el INS, o para calcular impuestos. No lo podemos dejar libre a todos los objetos, hay que protegerlo. ¿Se aclaró la duda, Luis? Sí, ahora sí ya. ¿Otra pregunta?
Estamos claros cómo se resolvía. No sé si, Estamos claros. no sé si el otro ejercicio funciona similar. Profesor, ¿Sí? una duda. Diga. Acerca de los tipos de piezas, no llevaba algún tipo de pieza. En el ejercicio, bueno, si lo llevaba pieza, las piezas se Sí, encuentran. para identificar los Bueno, tipos de en el piezas. ejercicio no dice, pero como es corto, la idea era que lo hicieran en menos tiempo, porque hace falta muchas cosas. Recuerden que aquí, por ejemplo, podría, en el taller hay materiales, hay carpinteros. ¿Me explico? Entonces, aquí está simplificado el ejercicio, hacen falta muchos datos. Ya, por ejemplo, a ver, aquí en el ejercicio no habla de material, de qué está construido el mueble. ¿Me explico? O la pieza. Las piezas pueden venir por categoría. Entonces, hay que explotar más el ejercicio. El ejercicio está sencillo, pero sí le hacen falta más datos. ¿Algo más? Si quedamos claros o más perdidos en el ejercicio. No, sí, todo está claro, profesor. Estamos claros. Entonces terminamos ahí. Nos vemos mañana. Mañana es jueves. Mañana hay una prueba, Sí, supuestamente. sí, ¿Cómo mañana es la están prueba. teóricamente? ¿Al 100? Esa prueba de teórica. Sí. Lo Paradigmática. ¿qué es lo que se debe evaluar? Todo, por ejemplo, estos conceptos que implementamos acá. Que es una clase, que es un objeto, que es un atributo. Esto, o sea, los conceptos que han estado aplicando acá, pero ya de forma teórica, porque si lo han hecho en los diagramas de clase, significa que los manejan teóricamente. Sí, ¿Estamos claros? Bueno, sí, entonces si sí, no hay está claro. pregunta de parte del grupo, voy a colgar, aquí yo creo que ya hay que terminar, finalizar la grabación, creo detener la grabación, voy a ver si les subo la grabación, ¿oyeron? Entonces Bueno, está bien. ya voy a cortar la grabación. Desea detener.